Damos inicio a un nuevo análisis estratégico. Bueno, hay historias de negocios que, sinceramente, parecen sacadas de un guión de Hollywood, y hoy vamos a diseccionar un caso de estudio corporativo que es tan fascinante como, en fin, trágico. Hablamos de Almacenes Heliconia, un auténtico gigante comercial en Colombia. A lo largo de esta revisión vamos a desglosar exactamente cómo una marca logra conquistar a todo un país y luego, de forma casi incomprensible, lo pierde absolutamente todo. Es un viaje sobre visión, estrategia y las consecuencias catastróficas de perder el norte. Ojo a esta fecha, el año 2011. Es un año que ilustra un desenlace tremendo. En este punto, las puertas de una marca icónica, queridísima y que estaba literalmente por todas partes en Colombia, cerraron para siempre. Su sede principal fue sustituida por otra tienda completamente distinta, borrando su legado del paisaje comercial de un plumazo. Pero claro, para entender el impacto real de este cierre en 2011, primero tenemos que ver hasta dónde llegó a volar esta empresa. Capítulo 1. El ascenso de Heliconia. De una iniciativa familiar a un gigante comercial. Vamos a detenernos un segundo en esta línea de tiempo para entender todo el recorrido, porque es como una auténtica montaña rusa. Todo empieza de la forma más dramática posible, tras un incendio devastador en Manizales. De esas cenizas, la empresa nace y se traslada a Barranquilla. Luego hay un salto enorme en 1936 con la transformación a Cademayo. Pero, y aquí viene el drama, en 1980 se toman unas decisiones financieras desastrosas que marcan un oscuro punto de no retorno, desembocando décadas después en ese fatídico cierre definitivo de 2011. Y en el centro de esta etapa inicial de éxito arrollador está este hombre, Martín Barba. Su inmenso espíritu emprendedor fue el motor de absolutamente todo. Tras aquel terrible incendio, el hombre no tiró la toalla. Viajó a la costa con una capacidad de adaptación brutal. ¿Qué hizo? Empezó a vender artículos básicos. Y fijaos qué curioso, antifaces en época de carnaval. Esa tremenda resiliencia fue lo que transformó un negocio minúsculo de barrio en una cadena comercial de muchísimo renombre. Capítulo 2. La transformación a Cademayo. Crecimiento y consolidación nacional. El éxito de la nueva marca ya como Cademayo en 1936 no fue casualidad ni flor de un día. Había unos cimientos estratégicos exactos. No se limitaban a despachar productos sin más, tenían un ojo clínico para identificar oportunidades de expansión masiva. Además, tejieron unas relaciones increíblemente sólidas con sus clientes. ¿El resultado? Posicionaron la marca no como una opción más, sino como el gran referente indiscutible del comercio colombiano. Claro, llegados a este punto, viendo un dominio de mercado tan bestia y tan arraigado en la cultura del país, surge una pregunta que cae por su propio peso. ¿Cómo es posible que un gigante con esta infraestructura colapse por completo? Pues bien, spoiler, el fracaso no fue de la noche a la mañana. Fue un efecto dominó muy lento y doloroso. Lo que nos lleva al capítulo 3, el punto de quiebre, decisiones financieras y el cambio de rumbo. Fijaos en este contraste porque es literalmente la noche y el día, y es lo que definió su destino. A la izquierda tenemos a Martín Barba, pura visión, adaptación constante y crecimiento firme, pero a la derecha, tras su muerte, asume la dirección Jesús Mora, y la cosa cambia de forma radical. Pasamos a una gestión súper rígida, con inversiones totalmente desequilibradas y una alarmante falta de planificación estratégica. Un cambio de timón que resultó ser demoledor. Y así llegamos a 1980, marcada este año en rojo porque es el punto de inflexión donde las malas decisiones financieras empezaron a carcomer la empresa por dentro. Se tomaron unas decisiones súper impulsivas que provocaron pérdidas millonarias y básicamente empezaron a resquebrajar unos cimientos que antes parecían de hormigón armado. Aquí empezó el fin. En resumen, la era posterior al fundador trajo una crisis tremenda. Al quedarse sin una hoja de ruta, sin control organizacional, la rentabilidad cayó en picado. Las inversiones bajo el mando de Jesús Mora eran como apostar a ciegas en negocios financieros que ni siquiera dominaban, poniendo en riesgo constante el flujo de caja y ahogando el negocio central. Un desastre administrativo en toda regla. Capítulo 4. La crisis y el cierre. El fin de una era en el comercio colombiano. Mientras toda la economía de Colombia avanzaba y se modernizaba, la empresa se quedó atrapada en el tiempo, como en un bloque de hielo. Cero modernización, cero innovación. Al no saber responder a las nuevas dinámicas, perdieron absolutamente toda su competitividad. Esa marca, que años atrás valía oro, se fue marchitando frente a competidores mucho más ágiles. Un deterioro implacable que condujo inexorablemente al cierre de 2011. Pasamos al capítulo 5. Lecciones de estrategia empresarial. La autopsia de un fracaso corporativo.
Para sacar algo en limpio de este colapso, tenemos que introducir un término vital en los negocios: la prospectiva. En esencia es mirar hacia adelante, analizar posibles escenarios y reducir la incertidumbre para crear estrategias sólidas. Es como conducir de noche, pero con las luces largas puestas para ver los baches que vienen. Y lamentablemente fue justo la pieza que brilló por su ausencia en los últimos años de Cademayo. Entonces, el punto clave aquí es que, sin esa prospectiva, la nueva dirección iba totalmente con los ojos vendados. Fueron incapaces de anticipar un entorno tan complejo. No hacían análisis técnicos para medir los riesgos de sus locuras financieras y, lo más grave, ignoraron hacia dónde iba el mercado. Estaban operando con las reglas del pasado, esperando ganar en el futuro, una receta garantizada para el desastre. Y esto nos conecta directamente con otra pieza fundamental, la sostenibilidad empresarial. Porque tener éxito no es solo registrar unas buenas ventas hoy, es mantener un malabarismo constante. Tienes que crecer, tienes que ser rentable, pero sobre todo, tienes que asegurarte de poder seguir abriendo la persiana mañana. Sin ese equilibrio tan delicado, cualquier empresa tiene los días contados. Si nos fijamos en esta tabla y comparamos las dos eras, el abandono de las buenas prácticas es escalofriante. En la toma de decisiones pasaron de buscar oportunidades a actuar por puro impulso. En la planificación se cambió una expansión supervisionaria por no tener absolutamente ninguna estrategia a largo plazo. Y de ser los más adaptables, se volvieron rígidos y obsoletos. Literalmente, el manual de instrucciones de cómo destruir la estabilidad de una compañía. Para sintetizar todo lo que hemos visto, cualquier organización de hoy necesita estas 4 patas para no caerse: un liderazgo firme, una buena planeación estratégica con visión de futuro, un control financiero estricto para no desangrarse y, por encima de todo, capacidad de adaptación constante. Si te falta una sola, hay problemas. Almacenes Heliconia, desgraciadamente, falló en las 4 a la vez. Y cerramos con esta reflexión final. Viendo la caída de este gigante intocable, nos toca hacernos una gran pregunta. ¿Las organizaciones de hoy se están preparando de verdad para el futuro? ¿O simplemente están operando a ciegas, esperando que les llegue su propio 1980? Es algo para pensar seriamente, y nos demuestra que la estrategia y la adaptación hoy en día no son opciones, son una cuestión de pura supervivencia.